Un cordial saludo, mi nombre es Aaron Hernández. En esta ocasión vamos a estar mostrándole una serie de videos bastante interactivo, demostrativo, para que usted aprenda cómo utilizar de forma correcta y todas las funcionalidades de GitHub, o por lo menos lo básico para usted poder iniciar en este mundo de desarrollo, repositorios y demás. Este es nuestro primer video en el cual vamos a estar mostrando de forma introductoria todo el contenido que estaremos mostrándole en ese trayecto. ¿Qué vamos a aprender acá? Bueno, lo primero que vamos a estar viendo son las herramientas que vamos a estar utilizando en este trayecto. Te mostraré cuáles herramientas vamos a necesitar para realizar todo lo que haremos en este trayecto como especifiqué. Como paso número 2, vamos a conocer el término repositorio. Contarás con las habilidades de crear, podrás eliminar y podrás gestionar tus repositorios utilizando la plataforma de GitHub. Como paso número 3 estaremos viendo la vinculación entre un repositorio y un proyecto que usted disponga. Si usted realiza un proyecto en cualquier lenguaje de programación, usted podrá fácilmente vincular su repositorio y hacer un push, hacer commit, entre otras cosas que más lo vamos a ir viendo más adelante. Como dice acá, aprenderás a clonar tu repositorio para trabajar en ellos junto a tus proyectos. También estaremos creando ramas, o más conocido en inglés como branch. Esto te permite separar tareas a diferentes miembros del equipo y de esta forma trabajar de forma más organizada. Más adelante, en este mismo video, le estaré explicando la utilidad de las ramas con varios ejemplos. Pero el concepto es ese, poder separar tareas. Usted tiene un equipo, un equipo de trabajo, donde cada personal, cada desarrollador tiene una tarea específica que tiene que realizar. Para eso asignamos ramas, asignamos branch en inglés, para que en esa rama trabaje un miembro del equipo o varios miembros del equipo y de esa forma poder trabajar en equipo y al final unir lo que se ha trabajado en equipo. Que aquí es donde viene el término push request. Que al hacer un push request permite a los colaboradores, a los miembros del equipo, proponer modificaciones, revisar y discutir cambios antes de incorporarlo en el código principal. O sea, cuando usted hace un pull request, lo que usted le está diciendo al organizador del proyecto, yo necesito que usted verifique mi código, obsérvelo y dígame si está correcto y si era lo que usted esperaba. Si es lo que usted esperaba, entonces entra al paso 6, que es el merge, que es la fusión, donde se refiere a la acción de combinar los cambios propuestos en la rama, o sea, en el branch, del colaborador a la rama principal del repositorio. O sea, el paso 5 es verificamos. Verificamos. Le enviamos todo nuestro código al manager, por así decirlo. Le enviamos nuestro código al manager. Si el manager aprueba nuestro pull request, entonces eso quiere decir que está todo correcto, está todo bien. Entonces, si está todo bien, se puede realizar el merge, la fusión. Y eso, todo lo que se hizo en esa rama, se vincula automáticamente al proyecto principal, a la rama principal, conocido como main o Mac. Bien, estos conceptos son súper fundamentales para adentrarnos en el mundo de los repositorios. En este caso vamos a estar utilizando a GitHub como repositorio principal, el que vamos a estar utilizando durante el trayecto.
Ahora bien, nosotros estamos hablando sobre ciertas cosas, pero no hemos mencionado aún qué es un repositorio como tal. A partir de aquí vamos a conocer ciertas cosas con ejemplos y conceptualizaciones fundamentales. ¿Qué es un repositorio como tal? Un repositorio es un espacio o lugar donde se almacena y gestiona el código fuente de un proyecto. Puede contener todos los archivos, carpetas, recursos y documentos relacionados con el desarrollo de un software en específico. Eso es un repositorio. Para mostrarle un ejemplo de la vida real o algo cotidiano que usted pueda comprender de la mejor forma posible, yo le voy a mostrar un ejemplo con mochila, cuadernos y asignaturas. Y es este ejemplo, ramas y branch. Las ramas está compuesto primero por una rama principal. Vamos a llamarle a esta rama principal una mochila. Ahora vamos a ver un ejemplo real, pero primero vamos a entender el concepto de qué es este término o para qué sirve como tal. Tenemos una rama principal que es la mochila. La mochila puede tener múltiples cuadernos, ¿verdad? Esos cuadernos o esas asignaturas que está dentro de la mochila, o esos cuadernos que están dentro de la mochila, podemos llamarles ramas. Esas ramas son, por ejemplo, aquí tengo matemáticas, idiomas, formación, química, física, historia, que son las diferentes asignaturas y cuadernos que usted puede tener dentro de su rama principal, que sería la, la mochila en este caso. Usted puede tener toda esa información, todas esas ramas, así como le llamamos, dentro de dónde? De la mochila. Ahora bien, pueden haber ramas dentro de otras ramas, como está este caso. Idiomas, por ejemplo, tiene una rama llamada inglés y tiene otra rama llamada francés. Eso quiere decir que idiomas puede contener múltiples ramas y a su vez inglés puede tener más ramas. Todo va a depender de cómo usted estructure su forma en el cuaderno, en este caso, ¿verdad? Que es lo que estamos concentrándonos. Pero también tenemos física. Física puede tener una rama, que es tipo de física computacional, por ejemplo. Si a usted le da física, pero posiblemente usted le dé endofísica, puede tener una física computacional y una física, eh, otra variante de física, física mecánica, por ejemplo. Y de esa forma usted puede tener ramas dentro de ramas y todo conglomerado en una rama principal, que sería la mochila en este caso. También tenemos, por último, historia. Una historia puede tener una novela. O sea, usted puede tener diferentes tipos de historia. En un cuaderno de historia, por ejemplo, puede tener historias para novela, historias para cuento, y así sucesivamente. Este concepto quise explicárselo esta, con este ejemplo de mochila y tal y cuadernos, porque creo que es algo común, es algo que podría usted comprender de una forma más fácil. Ahora vamos a concentrarnos en este ejemplo que es un ejemplo real, un ejemplo que es como realmente se trabaja con las ramas o branch. Aquí tenemos un master, que es lo que entendemos como mochila, que es la rama principal donde va todo el proyecto. Pero lo hemos dividido por desarrollos o desarrolladores. Por ejemplo, una persona X del equipo, imaginemos que hay dos personas trabajando, bueno, tres con el manager, hay tres personas trabajando y dos de ellos son los desarrolladores y uno será el manager, el administrador de ese proyecto. ¿Qué sucede? Que este proyecto, véanlo acá, va a tener dos secciones. La primera sección es un admin panel o un panel de administración y un user panel o un panel de usuario. ¿Qué sucede? Que son dos tareas
distintas que posiblemente, o no posiblemente, son para ramas distintas. Eso quiere decir que van a haber dos personas o más, ya depende de cómo se trabaje, pero puede haber dos personas como mínimo para trabajar en esa rama. Supongamos un ejemplo, a una persona llamada Juan se le ha asignado trabajar con el admin panel o el panel de administración. Entonces, viene aquí y ese usuario va a trabajar con esa rama. Observó, va a trabajar con esa rama. Una vez hecho eso, va a pasar al user panel o al panel de usuario. Y otro usuario, o sea, otro miembro del equipo va a trabajar con esa otra rama. Al final, las ramas tienen que ir juntándose, ir uniéndose las ramas. Ahí es donde llega el término pull request y el merge, que es cuando vamos uniendo rama por rama según cómo van terminando el proyecto y al final se une en la rama final o la rama principal, que sería el 1, donde empezamos. Observen que aquí tenemos esto, que es el volumen 1, y al final lo unimos al mismo merge. Aunque no se vea exactamente subiendo acá, pero es la misma técnica. Por ejemplo, el panel de administrador tiene que tener todo lo que tiene el panel de usuario. Porque se supone que si es para administración tiene que tener todo lo del usuario. Entonces, una vez terminado lo de usuario, unimos aquí en el panel de administración y luego unimos lo que hizo el desarrollador y aquí completamos y unimos en el merge y completamos el proyecto. Y así es como se trabaja con ramas. Ahora bien, el pull request y el merge. Decidí juntarlo porque es algo que se suele hacer exactamente al mismo tiempo, siempre y cuando todo salga bien. Ahora le explico el por qué. Ya usted sabe cómo crear una rama, que es una rama. Lo expliqué anteriormente. Así es como se ve una rama. Tenemos la rama principal y tenemos múltiples ramas que al final van a ser unidas cuando hacemos un pull request. Pero fíjese que no está totalmente unida. Se ha hecho la petición, porque recuerde que al hacer un pull request permite a los colaboradores o miembros del equipo proponer modificaciones, revisar y discutir cambios antes de incorporarlos al código. O sea, yo hago un pull request, me detengo aquí, le notifico al desarrollador o al manager del proyecto, verifica mi código, a ver si está bien, si es todo lo que se necesita, y si es así, entonces vamos a hacer un merge. El merge lo que hace es juntar todo lo que nosotros hicimos. Si está correcto, entonces hacemos el merge. Si no está correcto, entonces el desarrollador le dice, el manager le dice, oiga, usted tiene que modificarle tal cosa porque aún no hemos terminado. Aún no está completado, aún le faltan algunas ciertas cosas para que se termine. Y así es como se hace el pull request y luego el merge si y solo si el quien esté administrando el proyecto lo acepta. Si lo acepta, pues entonces todo lo que nosotros hicimos, absolutamente todo lo que se hizo en ese branch o en esa rama, se une a la rama principal, que sería la rama principal, el nombre que le tengan, o el main, por ejemplo. Aquí se puede observar de forma paulativa el proceso que se lleva cuando creamos una rama. Ahí está creada la rama, aún no está vinculada, aún no tiene nada, porque aún no se ha hecho el pull request. Aquí cuando se hace el pull request, para que pueda ser revisada por los líderes o el manager del proyecto, y aquí
cuando se valida o se confirma o se hace el merge para decirle tu proyecto o tu parte de tu rama fue completada con éxito. Y aquí se une el proyecto en el main, en la rama principal. Y esto es todo lo que tiene que ver con conceptualizaciones simples de desde cómo, qué es un repositorio, para qué sirve, desde saber cómo hacer una rama, desde saber cómo hacer su pull request o qué es su pull request y para qué sirve, y desde saber qué es un merge y cómo hacerlo y para qué sirve también. Este es nuestro primer video que hemos realizado de forma introductoria para darle a conocer ciertos conceptos básicos antes de ir a la práctica. Así que nada, hasta un próximo video. Nos vemos.